Una exitosa empresaria negra aborda un vuelo desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, con sueños de celebración bailando en sus ojos. Pide cortésmente champán para brindar por su acuerdo, solo para ser descaradamente rechazada por la tripulación de cabina. Hola, amigos. Si eres nuevo aquí y disfrutas de historias como esta, te invito a darle like a este video y suscribirte al canal para ayudarme a traerte más historias geniales. ¿Alguna vez te han tratado injustamente simplemente por tu apariencia? Comparte tus experiencias en los comentarios. Y si estás en contra de los prejuicios y la injusticia, presiona el botón de suscripción ahora mismo y escribe justicia, junto con el lugar desde donde nos ves, en la sección de comentarios. Mantente atento, esta es una historia de poder silencioso, giros impactantes y el karma definitivo. Renata León se sentaba en el elegante salón del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, quitándose una pelusa invisible de su blazer crema a medida. El salón estaba reservado para los pasajeros de primera clase de Stellar Airlines, conocida por sus lujosos servicios y su impecable historial de vuelos. Este viaje a París se suponía que sería un hito. Renata finalmente había asegurado la distribución de su propia marca de champán de lujo, Edgar Durán, en varios hoteles exclusivos de Francia. Tenía razones para celebrar. A sus 34 años, Renata ya era una fuerza en la industria de bebidas, una joven emprendedora afroamericana que había construido su empresa desde cero. Había enfrentado su cuota de desafíos empresariales, desde hombres que la subestimaban hasta críticos que desestimaban su producto como un proyecto de vanidad. Pero el gusto exigente de Renata y su ética de trabajo implacable habían dado frutos. Su champán recientemente obtuvo el segundo lugar en una cata a ciegas organizada por expertos de Moet y Chandon, un logro que fue noticia en revistas especializadas. Su teléfono vibró sobre la mesa de vidrio pulido frente a ella. Era un mensaje de su socia, Carmen Jenkins: buen viaje, jefa. Brindemos cuando aterrices. Renata sonrió. Siempre agradecía tener a Carmen de su lado, una amiga y aliada que creía en la visión de Edgar Durán desde el primer día. Planeaban expandirse en Europa eventualmente, llevando la marca a los venerados restaurantes con estrellas Michelin en París. Antes de que pudiera responder, Renata notó que una azafata de Stellar, elegantemente vestida con un uniforme azul marino, se acercaba. Disculpe, señorita León, dijo cortésmente. Comenzaremos el abordaje del vuelo SK-203 a París en unos 10 minutos. Permítame ayudarla con cualquier equipaje de mano. Renata asintió con agradecimiento, entregándole su elegante bolso de cuero. Muchas gracias, respondió, poniéndose de pie. Sintió una punzada de emoción, imaginando el momento en que aterrizaría en París y celebraría con una exquisita cena junto a algunos de los élites culinarios de la ciudad. Sería el momento perfecto para probar el lote más reciente de su champán y brindar por nuevos comienzos. En cuestión de minutos, Renata se encontró acompañada a la cabina de primera clase, un espacio de asientos acolchados tapizados en lujosa piel burdeos. Una iluminación ambiental brillaba suavemente en el techo. Un pequeño grupo de viajeros, en su mayoría ejecutivos bien vestidos, se acomodaban en sus asientos. El asiento de Renata era el 2A junto a la ventana, para poder ver el atardecer sobre el Atlántico si así lo deseaba. Después de guardar su bolso y apagar su teléfono, una azafata, alta, con un moño ajustado y una expresión inusualmente severa, se acercó con un carrito de bebidas previo al despegue. Llevaba una placa con el nombre Beatriz. Renata observó cómo Beatriz servía champán de cortesía a cada pasajero, entregando copas con sonrisas corteses. Sin embargo, Renata notó algo extraño. La azafata se detuvo antes de llegar a su asiento, dudó, y luego pasó completamente sin ofrecerle una copa. Suponiendo que era un simple descuido, Renata carraspeó suavemente. Disculpe, dijo, intentando llamar la atención de Beatriz, pero Beatriz solo asintió brevemente y siguió por el pasillo para servir a un hombre de negocios de mediana edad. El estómago de Renata se tensó. Qué raro, pensó.
Quizás solo se le olvidó. Decidió esperar un momento. Ciertamente, un pequeño recordatorio solucionaría la situación. Todos cometen errores, ¿no? Sin embargo, esa incomodidad persistente se instaló como una piedra en su pecho. Con tanto por lo cual estar emocionada, Renata esperaba que esto fuera solo un momento aislado de distracción. Lo que no sabía era que esto era solo el comienzo de un vuelo que cambiaría su vida, y la reputación de la aerolínea, para siempre. Las puertas de la cabina se cerraron y Renata notó a Beatriz regresar a la galera. Los demás pasajeros se relajaban con sus copas de champán, hojeando revistas o desplazándose por sus tabletas. Renata trató de dejar de lado la extraña tensión, enfocándose en cambio en el lujoso asiento que sería su hogar durante las siguientes horas. Se reclinó un poco, dejando que el cojín mullido la envolviera, y miró por la ventana hacia la hilera de luces que salpicaban la pista. Stellar Airlines se enorgullecía de su servicio de primer nivel, y Renata había oído en su mayoría cosas buenas. Ya había volado con ellos antes en clase ejecutiva, sin encontrar nunca ningún problema. Entonces, ¿qué estaba pasando ahora? Tal vez Beatriz simplemente estaba teniendo un mal día. Renata decidió darle el beneficio de la duda. Después de todo, entendía las presiones de las industrias orientadas al servicio, horarios difíciles, clientes exigentes, la necesidad constante de mantener la compostura bajo estrés. Un suave timbre sonó por el sistema de altavoces. Tripulación de cabina, prepárense para el despegue, se oyó la voz del capitán. Momentos después, los motores rugieron con fuerza y Renata sintió el tirón familiar de la aceleración mientras el avión recorría la pista. Cerró los ojos, dejando que la emoción del vuelo disipara su incomodidad. Una vez que la señal del cinturón se apagó, Renata esperaba que las azafatas recorrieran de nuevo la cabina con el servicio de comidas y bebidas. Y efectivamente, unos minutos después, una asistente joven llamada Alicia salió con un carrito cargado de bebidas, cristalería y pequeños tazones de nueces calientes. Tenía un carácter amable y abierto y una sonrisa brillante. Al notar la bandeja vacía del asiento de Renata, Alicia ofreció un saludo cortés. Bienvenida a bordo, señorita León, ¿le gustaría tomar algo? El alivio inundó el rostro de Renata. Sí, por favor. Champán, si está disponible. La sonrisa de Alicia se ensanchó. Por supuesto. Tenemos un brut encantador de nuestra selección premium. Déjeme solo, pero antes de que Alicia pudiera terminar, Beatriz apareció a su lado, colocando una mano firme sobre el hombro de Alicia. En realidad, dijo Beatriz secamente, nos quedamos sin champán en primera clase. Necesitaremos reabastecernos desde la galera. El ceño de Renata se frunció con confusión. Había visto a Beatriz servir champán a otros pasajeros. No podían haberse quedado sin tan rápido, especialmente en un vuelo que acababa de despegar. Alicia parecía insegura. ¿Estás segura, Beatriz? Yo traje un suministro extra justo antes de cerrar las puertas. Deberíamos tener todavía. Beatriz le lanzó una mirada dura a Alicia. Dije que no hay. Yo me encargo. Por favor, sigue con el próximo pasajero. Un nudo apretado se formó en el estómago de Renata, sus sospechas empezaban a solidificarse. No era de las que causaban una escena, pero también creía en defenderse. Mientras Alicia alejaba el carrito, Renata presionó suavemente el botón de llamada sobre su asiento. Quería darle a Beatriz la oportunidad de explicarse, de rectificar este extraño momento de descuido. En segundos, Beatriz apareció, con los brazos rígidos a los lados. Sí, señorita León. Noté que todos los demás en mi fila y en la fila detrás de mí recibieron champán. ¿Hay alguna razón por la que yo no puedo recibir una copa también? La voz de Renata era tranquila, aunque cada palabra pesaba con tensión. Beatriz levantó una ceja. Si quiere saberlo, señorita León, el suministro es limitado, y lo reservamos para ciertos servicios de primera clase. Quizá prefiera agua, jugo o una bebida gaseosa.
Renata inhaló, tratando de mantener la compostura. Compré un boleto de primera clase, así que creo que debería tener acceso a cualquier servicio estándar de primera clase, incluido el champán. Los labios de Beatriz se convirtieron en una línea delgada de desaprobación. Señora, tenemos nuestras políticas. Veré qué puedo hacer. Se dio la vuelta bruscamente y se dirigió hacia la galera. El silencio incómodo que siguió fue casi sofocante. Renata notó a una pasajera cercana, una mujer mayor bien vestida, que la miraba con simpatía, pero rápidamente apartó la vista cuando Renata la miró. De repente, Renata se sintió más frustrada que ofendida. Así no se suponía que fuera el servicio de primera clase. Más importante aún, ¿por qué una asistente le impediría activamente recibir algo tan trivial como una copa de champán? La pregunta la carcomía, amenazando con eclipsar la emoción de su viaje. Mientras Renata apoyaba la cabeza contra el reposacabezas acolchado del asiento, hizo un voto silencioso. Si esta tontería continuaba, documentaría cada detalle. Nadie, especialmente en un entorno tan exclusivo, debería ser señalado o privado de los servicios por los que pagó. Pero Renata no tenía idea de cuán retorcido se volvería este vuelo, ni de cómo las repercusiones resonarían en redes sociales, medios de comunicación y salas de juntas en todo el mundo. Horas después del despegue, Renata hacía todo lo posible por distraerse de la incómoda situación. Había sacado su computadora portátil para revisar su itinerario en París. Tenía reuniones programadas con posibles distribuidores a lo largo de su agenda y sintió un atisbo de orgullo por lo lejos que había llegado. Este se suponía que era un viaje triunfal, el tipo que valida incontables horas de trabajo arduo. Pero su concentración se rompía cada vez que veía a Beatriz pasar por el pasillo. La veterana asistente de vuelo no le había ofrecido ni una sola bebida o comida, incluso después de que Alicia, discretamente, le trajo un menú. Si Renata quería algo, tenía que pedírselo a Alicia o esperar hasta que Beatriz estuviera fuera de vista. Las miradas de los demás pasajeros variaban, algunas confundidas, otras discretamente críticas y unas pocas compasivas. A pesar de la tensión, Renata se negó a permitir que esto ensombreciera sus futuros logros. Estaba acostumbrada a abrirse camino en un mundo que a veces parecía estar en su contra. Pero también reconocía que el silencio podía ser cómplice. Se preguntaba si debía abordar el tema de manera formal. Tal vez podría hablar con el sobrecargo o incluso con el capitán si las cosas empeoraban. Después de una siesta corta, Renata despertó al sonido de voces apagadas en el pasillo. Dos pasajeros estaban susurrando con Alicia. Sus miradas ansiosas en dirección a Renata encendieron todas las alarmas. Incorporándose, Renata alcanzó a escuchar fragmentos de la conversación. No puede simplemente negarse, decía una mujer. Alicia se encogía de hombros con impotencia. Yo, he intentado hablar con ella. Es una asistente senior. Ridículo, murmuró el segundo pasajero, un hombre joven con acento europeo. Suspirando, Renata decidió que ya era suficiente. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se levantó, alisándose el blazer mientras se dirigía a la galera donde Beatriz y Alicia preparaban el servicio de comida. Las encontró a mitad de una conversación. La voz de Alicia sonaba baja, con preocupación, la de Beatriz, fría y definitiva. Cuando Renata entró, la tensión aumentó. Alicia intentó forzar una sonrisa cortés, mientras Beatriz la miró como si hubiera entrado sin invitación. Disculpe, dijo Renata, con voz firme pero medida. Me gustaría hablar con la persona encargada de este vuelo. Parece que hay un malentendido respecto a mis privilegios de primera clase. Beatriz suspiró dramáticamente. Señora, estamos bastante ocupadas preparando el servicio de comida. ¿Qué necesita exactamente? Renata mantuvo la mirada firme. Preferiría hablar con el jefe de servicio de cabina o el sobrecargo, si es posible. Alicia dirigió la mirada entre ambas mujeres, claramente incómoda. Beatriz,
Tal vez pueda llamar al jefe de asistentes para que la señorita León pueda aclarar todo. Creo que Brett está justo. Beatriz levantó la mano para silenciar a Alicia. No es necesario, señorita León. Si siente que se le ha negado algún servicio, le aseguro que simplemente es porque contamos con cantidades limitadas a bordo. Renata sintió que su paciencia se agotaba. Cantidades limitadas para una sola pasajera en primera clase, mientras que otros recibieron recargas múltiples. No me convence esa explicación. Pagué la misma tarifa, probablemente más que algunos. Tengo derecho a los mismos beneficios. Un destello de algo, irritación, prejuicio, cruzó los ojos de Beatriz, pero mantuvo la compostura. Lamento que se sienta así. Le traeré una copa de champán una vez que comience el servicio de comida. Su voz era cortante, carente de preocupación genuina. Al reconocer la promesa a medias, Renata asintió con firmeza. Bien. Lo tomaré como un compromiso. Se volvió hacia Alicia y le ofreció una pequeña sonrisa de agradecimiento. Alicia apartó la mirada rápidamente, como si temiera que mostrar amabilidad hacia Renata provocara la ira de Beatriz. De regreso en su asiento, Renata respiró hondo para centrarse. Esto se había convertido en algo más que una cuestión de champán. Se trataba de respeto, igualdad y trato justo. Renata nunca había sido de las que se acobardan ante la injusticia. Si Beatriz pensaba que este asunto se barrería bajo la alfombra, estaba muy equivocada. El zumbido del avión resonaba en los oídos de Renata mientras observaba las nubes pasar por la ventanilla. Se prometió que, una vez aterrizara, abordaría este incidente de manera constructiva. Lo que no sabía era que el universo y las redes sociales tenían planes mucho más grandes preparados. A veces solo se necesita una chispa para encender una revolución. Cuando comenzó el servicio de comida, la cabina de primera clase se llenó con el aroma tentador de pollo con hierbas, lasaña vegetariana y panecillos calientes. Camila se movía con gracia entre los pasillos, colocando manteles individuales de lino blanco y presentando cada plato con cuidado. Renata observó lo meticulosamente que la asistente junior realizaba sus tareas. A pesar de la tensión, Camila se mantenía amable, asegurándose de que la mesa de Renata estuviera perfectamente arreglada. Antes de que llegara el plato principal, Camila sirvió un pequeño aperitivo, una ensalada refrescante de hojas verdes mixtas con queso de cabra y nueces caramelizadas. Renata le dio las gracias en voz baja, sin querer llamar más la atención de la necesaria. Todavía estaba esperando esa prometida copa de champán. Observaba cómo otros en primera clase bebían burbujas doradas de copas que captaban la iluminación sutil de la cabina. Finalmente, Beatriz apareció al lado de Renata con una botella abierta de champán en una mano y una sola copa en la otra. Colocó la copa con un golpecito deliberado y vertió el líquido espumoso desde una altura inusual, provocando que parte de la espuma salpicara el lino. No ofreció disculpas. Renata secó en silencio el champán derramado con su servilleta. Ahí tiene, dijo Beatriz, con un tono que rozaba lo condescendiente. La mandíbula de Renata se tensó. Agradeció a la asistente con frialdad y luego dio un sorbo. Era un brut aceptable, no la etiqueta de alta gama típicamente asociada con aerolíneas de lujo, pero era mejor que nada. Aún así, el regusto amargo no provenía solo del vino. El aire entre ella y Beatriz se sentía eléctrico, como una nube de tormenta a punto de estallar. Mientras picaba su ensalada, Renata intentó concentrarse en su próxima presentación para un importante distribuidor francés en lugar de en la negatividad que irradiaba Beatriz. Se recordó a sí misma que una vez terminado este vuelo, estaría en París, una ciudad que ofrecía oportunidades infinitas. Incluso planeaba visitar la famosa región de Champagne cerca de Reims, formando nuevas alianzas para hacer crecer la presencia europea de Edgar Durán. A mitad de la comida, Renata notó que su copa de champán había desaparecido, presumiblemente durante un rápido paso de Beatriz, y no había sido reemplazada. Entrecerró los ojos.
¿La asistente la habría retirado deliberadamente cuando ella no estaba mirando? La naturaleza mezquina del acto era indignante. No pasó mucho tiempo antes de que Renata tuviera la oportunidad de confirmar su sospecha. Otro pasajero, un hombre de negocios con traje de rayas, se inclinó hacia ella. «Disculpe, señora», susurró. ¿Notó a esa asistente de vuelo? Tomó su copa y de inmediato ofreció más a nosotros. Mi colega y yo lo encontramos extraño. Renata forzó una sonrisa cortés, aunque tensa. Gracias por informarme. Definitivamente es inusual. El hombre asintió con simpatía. He viajado con Estelar muchas veces. Es la primera vez que veo a una asistente actuar así. Si necesita un testigo, estoy más que dispuesto a respaldarla. Agradecida por la amabilidad, Renata le dio las gracias nuevamente y volvió su atención a la comida, aunque su apetito estaba desapareciendo. Esto es más que un desaire, pensó. Beatriz está haciendo todo lo posible por ser difícil. Para cuando llegó el postre, una decadente mousse de chocolate, Renata decidió que ya había tenido suficiente. Rápidamente tomó una foto discreta de su asiento y del postre intacto. Luego abrió la aplicación de notas de su teléfono para anotar la cronología de los eventos. Incluyó cada instancia del comportamiento de Beatriz, negarse a servirle, quitarle la copa, hacer comentarios despectivos. Si Renata necesitaba presentar una queja al aterrizar, quería asegurarse de tener su historia clara. Lo que no sabía era que esto solo sería la base de lo que se convertiría en una sensación viral. Una pequeña injusticia, un momento aparentemente menor de discriminación tenía el poder de encender una avalancha de conversaciones sobre raza, privilegio y cómo las políticas corporativas los refuerzan. Renata miró la mousse a medio comer, su apetito perdido por la frustración. Esto no ha terminado. Las luces de la cabina se atenuaron a un crepúsculo calmante, señalando el inicio de la parte nocturna del viaje. Algunos pasajeros se acomodaron bajo mantas para dormir, mientras otros veían películas a bordo o leían libros. Renata, demasiado agitada para descansar, estudiaba el progreso del vuelo en el mapa superior. Estaban en algún lugar sobre el Atlántico, millas de oscuro océano abajo. Un suave din anunció la voz del capitán por el sistema de altavoces. Damas y caballeros, esperamos una turbulencia moderada adelante, así que por favor regresen a sus asientos y abróchense los cinturones de seguridad. Tripulación de cabina, por favor aseguren la cabina. Un murmullo de anticipación recorrió el avión. La turbulencia nunca molestaba mucho a Renata. Estaba acostumbrada a los pequeños altos y bajones, pero significaba que las asistentes de vuelo estarían sujetas a sus asientos, dejando pronto a Renata sin oportunidad de hablar con el sobrecargo por un tiempo. Fiel a su costumbre, Beatriz pasó por el pasillo, instruyendo a los pasajeros a regresar los respaldos de sus asientos a la posición vertical. Al acercarse a Renata, se detuvo. León, comenzó, su voz baja de una manera que parecía cargada de significado. Por favor permanezca sentada durante la turbulencia. Renata asintió, sin pasar por alto como la mirada de Beatriz titubeó. Había un aire de tensión que se sentía como una corriente subterránea, una marea fuerte que las arrastraba hacia un conflicto más profundo. Renata quería preguntar, ¿qué tiene en mi contra? Pero se contuvo. Momentos después, el avión descendió ligeramente y una ráfaga de bolsas de aire sacudió los compartimentos superiores. Renata se abrochó el cinturón, exhalando lentamente. A su alrededor, la gente se movía, algunos sujetaban los reposabrazos, otros soltaban risas nerviosas. Unos minutos después de iniciada la turbulencia, Renata sintió una sacudida fuerte y el avión se precipitó hacia abajo por un breve instante. Los vasos y platos en la galera tintinearon con fuerza. Escuchó la voz de Beatriz por el intercomunicador, instruyendo a todos a mantener la calma. Luego la sacudida se apaciguó, convirtiéndose en un vaivén más suave. Aún así, los nervios de Renata estaban de punta.
No podía deshacerse por completo de la tensión de los acontecimientos del día. Recuerdos de todas las veces que fue juzgada, subestimada o directamente discriminada surgieron como fantasmas en su mente. Cuando finalmente la turbulencia cedió, Renata soltó un profundo suspiro. Con el aviso del cinturón aún encendido, Camila pasó rápidamente junto al asiento de Renata, llevando una pequeña bolsa de hielo y un montón de servilletas. Cruzó la mirada con Renata por un breve momento, una expresión de disculpa cruzando su rostro. Renata se preguntó si Camila era la única a bordo que realmente entendía o se preocupaba por lo que estaba ocurriendo. Eventualmente, la turbulencia pasó y las luces de la cabina se encendieron ligeramente. Los pasajeros se relajaron. La señal del cinturón se apagó. Renata lo tomó como su oportunidad. Presionó el botón de llamada, esperando a Camila. En su lugar, llegó Beatriz, con el rostro tenso como una máscara severa. Necesito hablar con su sobrecargo o el jefe de cabina, o con alguien que pueda atender mis preocupaciones, dijo Renata con firmeza, mirando a Beatriz a los ojos. Beatriz frunció los labios. Está ocupado en este momento, señorita León. ¿Hay algo con lo que pueda ayudarla? Renata relajó la mandíbula. Preferiría discutirlo directamente con él. Un destello de molestia cruzó el rostro de Beatriz, pero asintió. Está bien. Le informaré. Por favor, espere. Minutos después, un hombre alto, con cabello entrecano, se acercó al asiento de Renata. Una placa dorada en su uniforme decía Brett Tache, jefe de cabina. Renata explicó la situación con calma, cómo se le había negado el champán, cómo su copa fue retirada sin permiso, y cómo Beatriz parecía señalarla entre los demás pasajeros. A medida que Brett escuchaba, su expresión se volvió grave. Señorita León, le pido sinceras disculpas por cualquier inconveniente que haya experimentado. Esto ciertamente no está en línea con los estándares de Estelar. Abordaré esto de inmediato. Valoramos a todos nuestros pasajeros de primera clase y queremos asegurarnos de que tenga una experiencia satisfactoria. Renata sintió una ola de alivio. Finalmente, una figura de autoridad que parecía dispuesta a ayudar. Gracias, dijo en voz baja. Agradezco eso. Realmente no quiero hacer un escándalo ni causar problemas. Solo quiero ser tratada con justicia. Brett asintió. Entiendo. Permítame ver qué puedo hacer para rectificar la situación ahora mismo, y le prometo que haré una revisión completa una vez que aterricemos. Mientras él se alejaba, Renata se hundió nuevamente en su asiento, una mezcla de alivio y tensión residual enroscándose en su interior. Había dado el primer paso formal. Aunque estaba por verse si Brett cumpliría su promesa, el simple acto de presentar una queja resultaba empoderador. Sin embargo, en el silencio que siguió, Renata sintió una creciente convicción de que esta historia era más grande que ella. Si la disculpa del jefe de cabina era genuina, tal vez podrían abordar los problemas más profundos en juego. Pero si no era así, Renata tenía los medios y la voluntad para asegurarse de que la aerolínea respondiera públicamente por la conducta de sus empleados. Muy por encima del Atlántico, con varias horas de vuelo por delante, ya se habían sembrado las semillas de una gran confrontación. La mayoría de las luces de la cabina se atenuaron una vez más, señalando que ahora era de noche a bordo del vuelo, a pesar de las suaves iluminaciones brillando como estrellas en el techo de la cabina. Renata no encontraba consuelo. Estaba sentada erguida en su asiento reclinable, hojeando las opciones de entretenimiento a bordo sin realmente verlas. Imágenes de películas taquilleras y programas de televisión parpadeaban en la pantalla, pero su mente estaba en otra parte. Un susurro atrajo su atención. Giró para ver a Camila de pie junto a su asiento, con la mirada moviéndose de un lado a otro. Señorita León, dijo Camila en voz baja, inclinándose. Solo quería saber cómo está. Lamento todo lo que ha pasado. Renata asintió con cortesía. Gracias, Camila. Agradezco tu preocupación. Camila dudó,
luego preguntó en voz baja, ¿le molestaría si me siento un momento? Me gustaría hablar con usted. Fuera de registro. Renata señaló el asiento vacío a su lado. Había pagado por un asiento individual en primera clase, pero el asiento contiguo estaba desocupado, parte del plan espacioso y lujoso de asientos de la aerolínea. En cuanto Camila se acomodó, su postura se relajó. Parecía más joven, casi vulnerable. No me quedaré mucho, comenzó Camila, manteniendo la voz baja. Beatriz es mi supervisora, y podría meterme en problemas por tener siquiera esta conversación. Pero respiró hondo. La he visto hacer esto antes. Es lo suficientemente cortés cuando los gerentes están cerca, pero si decide que no le gusta un pasajero, especialmente si es un pasajero negro, tiene formas de hacerlo sentir incómodos. El pecho de Renata se apretó. Así que esto es un patrón. Camila asintió con pesar. Intenté hablar con ella una vez al respecto. Tuvimos a una familia afroamericana en clase ejecutiva. Era un vuelo doméstico, y les dio los peores asientos, les negó mantas extra, y dijo que no teníamos suficientes almohadas. Eran cosas pequeñas, pero se acumulaban. Le dije que no era justo. Se enfureció, me dijo que me metiera en mis asuntos y valoraba mi trabajo. Renata exhaló lentamente. Gracias por contarme esto. Lamento que hayas tenido que trabajar bajo alguien así. Camila bajó la mirada. Ojalá pudiera hacer más. Brett es un buen jefe, pero depende mucho de Beatriz porque lleva casi 2 décadas en la aerolínea. Conoce el sistema al derecho y al revés. No sé si tomará alguna acción real. Renata observó a la joven asistente, percibiendo un miedo genuino. Estás arriesgando tu puesto al hablar conmigo. Lo entiendo, pero te prometo, si hay consecuencias para ti, haré todo lo que pueda para apoyarte. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Camila. Gracias. Eso significa mucho. Echó otra mirada cautelosa por la cabina. Mire, debería regresar a la galera, pero solo sepa que no está sola. Y si necesita algo, lo que sea, estoy aquí. Dicho esto, Camila se alejó, su expresión nublada por la preocupación. Renata la observó irse, sintiendo una mezcla de gratitud y enojo. Gratitud por la valentía de Camila al hablar. Enojo por la injusticia que Renata había enfrentado, y por saber que no era la primera ni la única. En ese momento, Renata decidió silenciosamente que si la aerolínea minimizaba esto, se aseguraría de que el mundo lo supiera. Abrió nuevamente la aplicación de notas en su teléfono, agregando la confesión de Camila a la cronología. La mejor desinfección es la luz del sol, pensó Renata. Si intentaban esconder esta historia o descartarla, ella arrojaría la luz más brillante posible sobre la verdad. A su alrededor, la cabina estaba mayormente en silencio. Los pasajeros que no sabían nada del drama en curso dormían bajo mantas de felpa. Renata volvió su rostro hacia la ventana, observando el cielo nocturno sin fin. Era dolorosamente consciente de que para muchos viajeros negros, las microagresiones como estas, aunque dañinas, podían ser fácilmente descartadas como malentendidos. Pero Renata ahora tenía un testigo, y Renata tenía una plataforma. Lo supiera o no Estelar, estaban en rumbo de colisión con un ajuste de cuentas que llevaba siglos gestándose. A medida que el vuelo se acercaba a la costa europea, las luces de la cabina se fueron encendiendo gradualmente para simular el amanecer. Renata, que había dormido apenas 2 horas, despertó con el cuello rígido y una mente decidida. Miró su reloj, solo un par de horas hasta que aterrizaran en el aeropuerto Charles de Gaulle de París. Parte de ella no podía esperar a que esta prueba terminara. Otra parte se preparaba para lo que podría desarrollarse una vez que saliera de ese avión. El servicio de desayuno comenzó con esplendor. Croissants frescos, platos de frutas y café aromático. Renata aceptó una taza de café de Camila con un asentimiento agradecido. Lo sorbió lentamente, notando que Beatriz evitaba por completo su fila.
Algunos pasajeros, aparentemente conscientes de la tensión, le ofrecieron sonrisas corteses a Renata, pero nadie dijo nada abiertamente. Brett hizo una breve aparición, prometiéndole a Renata que tendrían una conversación adecuada antes de aterrizar. Solo quiero asegurarme de que esté cómoda, señorita León. ¿Hay algo que pueda traerle en este momento?, preguntó, con la voz teñida de preocupación. Renata pidió un relleno de su café, que él organizó de inmediato. Esta vez no se mencionó el champán. Renata no se molestó en pedirlo. Pasó la siguiente hora en un torbellino de pensamientos. Si la revisión exhaustiva de Brett se reducía a una disculpa cortés y un enfoque silencioso, Renata estaba lista para escalar la situación. No estaba tratando de arruinar la vida de nadie, pero tampoco iba a permitir que los prejuicios institucionales quedaran sin desafío. La marca que había construido, Edgar Durán, era un testimonio de su determinación, de su negativa a aceptar el statu quo. Este vuelo no sería diferente. Como prometió, Brett regresó antes de que el avión comenzara su descenso. Se agachó junto al asiento de Renata, con la voz baja para evitar llamar la atención. Señorita León, he hablado con Beatriz. Ella afirma que fue un malentendido, que estaba siguiendo los procedimientos. Pero después de escuchar sus preocupaciones y de oír a Camila, creo que le debemos una disculpa. Presentaré un informe formal y Estelar investigará el asunto a fondo. Renata apreció su franqueza pero mantuvo una respuesta medida. Gracias, Brett. Espero que entienda que no busco simplemente una disculpa. Busco responsabilidad. Esto no se trata solo de una copa de champán. Se trata de un ambiente que le permitió tratarme de manera diferente a los demás pasajeros. Brett asintió. Por supuesto. Le aseguro que tomamos estos asuntos en serio. Si desea presentar una queja oficial una vez que aterricemos, podemos guiarla en el proceso. Renata mantuvo una sonrisa cortés. Lo consideraré, y planeo hacer seguimiento. Intercambiaron algunas formalidades más y Brett se marchó para finalizar los preparativos de aterrizaje. Afuera de la ventana, el sol se alzaba como un faro de posibilidades. El contorno de París, con sus tejados atemporales y el serpenteante Sena, se acercaba. En la última media hora, Renata escribió un resumen conciso de los acontecimientos del vuelo en su teléfono, asegurándose de que las marcas de tiempo coincidieran con los registros del vuelo. También redactó un correo a su consultora de relaciones públicas solicitando una llamada rápida al aterrizar. Renata quería consejos sobre cómo proceder mejor. ¿Debería hacerlo público de inmediato o esperar la respuesta de la aerolínea? Para cuando las ruedas del avión tocaron tierra con un leve sacudón, el corazón de Renata latía con anticipación. Respiró profundamente para calmarse. Tenía un imperio empresarial que proteger, una línea moral que se negaba a dejar que otros cruzaran. Cuando se apagó la señal del cinturón de seguridad, Renata recogió sus pertenencias, se fortaleció a sí misma y se preparó para desembarcar en un nuevo mundo. Uno en el que su historia pronto podría convertirse en noticia de primera plana. En el momento en que Renata pisó la sala de llegadas del Charles de Gaulle de París, sintió una oleada de alivio. El estrés del viaje se mezclaba con un renovado sentido de enfoque. Tenía reuniones importantes con distribuidores, dueños de restaurantes e incluso un posible inversor. Pero primero, tenía que manejar las consecuencias de su vuelo. De pie junto al carrusel de equipaje, Renata marcó rápidamente a Carmen Jenkins, su socia comercial de toda la vida y estratega de relaciones públicas. Cuando Carmen contestó, Renata apresuró un resumen. Me negaron champán en primera clase. Sí, eso fue lo que dije. Por razones mezquinas. Sospecho racismo. Documenté todo, explicó Renata, incluyendo declaraciones de una colega que fue testigo del comportamiento de Beatriz. La voz de Carmen crepitó con indignación. Renata, esto es inaceptable. Tenemos que asegurarnos de que la aerolínea se lo tome en serio, pero recuerda, también tenemos que proteger la imagen de la marca.
Si salimos a la luz, tenemos que hacerlo con cuidado. No olvidemos que estamos lanzando a Edgar Durán aquí en Europa. Renata asintió, escaneando la cinta transportadora en busca de su equipaje. Estoy pensando en publicar una breve declaración en las redes sociales, un relato de lo que sucedió sin nombrar ni avergonzar a todos los involucrados, solo para resaltar la experiencia. Carmen hizo una pausa. Eso podría funcionar. Hará que la gente se ponga de nuestro lado, pero debemos manejar las repercusiones. Estelar puede responder rápidamente, o con una disculpa o con intentos de desacreditarte. Apareció la maleta de Renata. La agarró y encontró un rincón tranquilo. Estoy lista para cualquiera de los dos. Esto no es sobre venganza. Es sobre responsabilidad. Si no hablamos de ello, nada cambia. Terminaron la llamada con un plan. Renata publicaría un breve mensaje desde sus cuentas personales de redes sociales detallando la experiencia en el vuelo y enfatizando su disposición a cooperar con cualquier investigación justa. Carmen prepararía una declaración más oficial para los canales de la compañía, enfocándose en la marca personal de Renata como fundadora de Edgar Durán. En menos de una hora, Renata estaba en un taxi camino a su hotel cerca de Plondor. Durante el trayecto, redactó una publicación. Me negaron champagne, sí, en primera clase, por parte de una sobrecargo senior en mi vuelo de Estelar a París. Como la única pasajera negra en la sección, tengo fuertes razones para creer que esto fue motivado por racismo. A pesar de pagar lo mismo o más que otros pasajeros, enfrenté una discriminación flagrante. He presentado una queja y voy a explorar todas las vías para asegurar que se haga justicia. Esto no es por bebidas gratis. Es por trato igualitario. Almohadilla volando siendo negra, almohadilla vuelo estelar, almohadilla equidad en los cielos. Renata pulsó publicar, con el corazón palpitante. En minutos, su teléfono se iluminó con notificaciones, me gusta, compartidos, comentarios de solidaridad e indignación. Sus seguidores, que iban desde entusiastas del champaña hasta defensores de la justicia social, ya estaban amplificando su mensaje. Para cuando llegó a su hotel, la publicación tenía miles de interacciones y se estaba difundiendo como pólvora en Twitter, Instagram y Facebook. Carmen le envió un mensaje de texto diciendo que varios periodistas habían solicitado entrevistas. Renata exhaló, saliendo del taxi y entrando en la fría mañana parisina. Había venido a Francia a expandir su imperio de champagne. En cambio, se encontraba en una batalla pública sobre discriminación, un tema que eclipsaba incluso sus objetivos empresariales. Al registrarse en el opulento Hotel Jardin, Renata sintió una mezcla potente de enojo y emoción. El potencial para la justicia estaba adelante, pero también el riesgo de represalias. Una cosa era cierta, el mundo estaba a punto de conocer su nombre, y la verdad detrás del lema de cielos amistosos de Estelar se pondría a prueba. La luz de la mañana bañaba la suite de Renata en dorado pálido. Se paró junto a una gran ventana, contemplando la arquitectura ornamentada al otro lado de la calle, un paisaje parisino tan atemporal como el champagne que producía. Sin embargo, sus pensamientos estaban anclados en la crisis actual. Su teléfono zumbaba incesantemente, arrastrando su atención de vuelta. Carmen había enviado una captura de pantalla de un comunicado de la cuenta oficial de Twitter de Estelar Airlines. Estelar Airlines está al tanto de las preocupaciones planteadas por la señora Renata León sobre su experiencia reciente en un vuelo. Nos tomamos estas acusaciones en serio y estamos llevando a cabo una investigación interna. Estamos comprometidos a ofrecer los más altos estándares de servicio a todos los pasajeros. Gracias por su paciencia mientras abordamos este asunto. Renata lo leyó 2 veces. Era lo que esperaba, pulido pero vago. Sin una verdadera admisión de responsabilidad, sin disculpas, solo una promesa de investigar. Sabía bien que no debía dejarse apaciguar por eso. Media hora más tarde, el teléfono de Renata volvió a sonar. Era un número desconocido con código de área de Nueva York. Contestó con cautela.
Señorita León, soy Patricia King, del Departamento de Comunicaciones Corporativas de Stellar Airlines. Quisiera hablar sobre el incidente que reportó. ¿Podría disponer de un momento de su tiempo? Renata se sentó en la pequeña mesa de comedor de su suite. Sí, adelante. El tono de Patricia era calmo, profesional. Hemos recibido su queja y actualmente estamos revisando las declaraciones de la tripulación así como de otros pasajeros que pudieran haber presenciado los hechos. Quiero asegurarle que Stellar no tolera la discriminación en ninguna forma. Lamentamos profundamente si sintió algún agravio por parte de nuestro personal de cabina. Renata notó la elección de palabras, sí sintió. No había una admisión directa de culpa. Agradezco su llamada, señorita King. Sin embargo, lo que experimenté fue más que solo una ofensa. Me negaron un servicio que se ofreció a todos los demás pasajeros en primera clase. Una sobrecargo me señaló específicamente. La pausa de Patricia crepitó en la línea. De nuevo, señorita León, estamos comprometidos a abordar esto. Si está de acuerdo, nos gustaría ofrecerle una invitación exclusiva para reunirse con nuestro equipo ejecutivo cuando regrese a Estados Unidos. Podemos organizar una compensación por las molestias. Pasajes aéreos gratuitos y estatus de lealtad mejorado, posiblemente un reportaje para su marca de champaña en nuestra revista a bordo, si eso le interesa. Renata se puso rígida. Sonaba como una oferta para silenciarla, aunque en términos educados. Señorita King, aunque aprecio el gesto, esto no se trata de beneficios personales. Se trata de garantizar que tal comportamiento no se repita. Preferiría ver acciones tangibles para abordar los problemas sistémicos, como una mejor capacitación en diversidad y responsabilidad para cualquier empleado que muestre un comportamiento racista. No estoy interesada en unos pocos privilegios a cambio de mi silencio. La voz de Patricia vaciló levemente. Entiendo. Permítame transmitir sus preocupaciones a la alta dirección. Nuestro objetivo principal es resolver esto a su satisfacción. Entonces hagan lo correcto, respondió Renata en voz baja y terminó la llamada. Se quedó mirando su teléfono, con un torbellino de emociones en su interior. Parte de ella quería aceptar un arreglo rápido, concentrarse en su negocio de champaña y seguir adelante. Pero su conciencia no se lo permitía. Pensó en Camila, obligada a trabajar bajo la sombra de Beatriz. Pensó en todas las personas de color que habían sido tratadas de manera sutil o abiertamente injusta durante los viajes. En las siguientes horas, Renata recibió mensajes de importantes medios de comunicación. CNN quería una entrevista en cámara. La sección de viajes de The New York Times estaba interesada en un artículo de opinión sobre el sesgo racial en las aerolíneas. Renata tenía que decidir hasta qué punto quería hacer pública esta batalla. Tras reflexionar un momento, escribió rápidamente un mensaje para Carmen. Vamos con todo. Agenda entrevistas como creas conveniente. Si Stellar quiere hacer cambios reales, tendrán que hacerlo bajo el escrutinio mundial. Al pulsar enviar, Renata sintió un renovado sentido de propósito. Esta historia ya no era solo suya. Pertenecía a todos los que creían que, sin importar tu color o credo, merecías ser tratado con dignidad, especialmente cuando habías pagado por ello en su totalidad. Unos días después, tras múltiples reuniones con distribuidores franceses, Renata se encontró en un breve viaje a la región de Champagne, cerca de Reims. Estaba de pie entre los viñedos, luciendo elegantes botines y un abrigo cálido, conversando sobre el terroir con productores locales. Era un paisaje de colinas onduladas y vides antiguas, y llenaba a Renata de respeto por el oficio. Había venido para forjar alianzas, explorar oportunidades de comarca y ultimar detalles para el lanzamiento europeo de Edgar Durán. Pero en el fondo de su mente, la odisea con Stellar seguía pesando. Los artículos sobre la experiencia de Renata habían circulado ampliamente en línea, generando debate sobre la discriminación racial en los viajes aéreos. Algunos comentaristas elogiaron el valor de Renata.
Otros la acusaron de exagerar o de jugar la carta racial. Renata sabía que esas reacciones venían con el territorio del activismo público, pero aún así dolían. Cuando Renata regresó a París, Carmen había organizado un pequeño evento de celebración para conmemorar los nuevos contratos de distribución de Edgar Durán. La reunión modesta tuvo lugar en un salón privado de un restaurante con estrella Michelin, cerca de los Campos Elíseos. Influencers, sommeliers y dignatarios locales brindaban con el champagne de Renata, elogiando su bouquet único y su final sedoso. De pie junto a una mesa vestida con manteles blancos, Renata sintió un momento de orgullo. Este era el futuro por el que había trabajado tan duro, un lugar en la mesa para su marca, su visión, su historia. En medio del tintinear de copas, Carmen la tomó del brazo. Estelar acaba de llamarme, murmuró. Dijeron que recomiendan encarecidamente que evites mencionar su nombre en las entrevistas. Están insinuando posibles acciones legales si continúas. Renata se puso rígida. Que insinúen lo que quieran. No he dicho nada difamatorio, solo la verdad. Si quieren una batalla legal, no pienso retroceder. Carmen asintió, decidida. En una nota más ligera, tuve una idea para tu vuelo de regreso, ¿por qué no llevas a bordo Edgar Durán? Se permite llevar champagne personal para ocasiones especiales en el equipaje facturado, especialmente en primera clase. Haz una declaración. Muestra al mundo que no te van a negar el champagne que mereces. Renata sonrió lentamente. Me encanta esa idea. Que me vean llegar con mi propia marca en la mano. Brindaré en mi asiento, legalmente y abiertamente. Pasaron la siguiente hora afinando el plan. Carmen contactó a un consultor de viajes en aerolíneas para confirmar las regulaciones. En efecto, los pasajeros podían facturar una cantidad razonable de alcohol sellado en su equipaje y si se abría durante el vuelo bajo ciertas directrices, era permitido. Renata se aseguró de que cada detalle estuviera dentro de las normas. Unos días después, Renata se dirigió al aeropuerto, con una maleta cuidadosamente empacada con botellas de Edgar Durán. Los periodistas ya se habían enterado de que regresaba a Estados Unidos y rondaban la terminal de salidas, esperando una declaración o una foto. Renata les dedicó una sonrisa serena. Simplemente me dirijo a casa después de un maravilloso viaje de negocios, pero esta vez traigo mi propio champagne para que no me lo nieguen. Dentro de la terminal, caminó directamente al mostrador de facturación de Estelar. El personal allí tenía sonrisas educadas, aunque algo tensas. Renata entregó amablemente su pasaporte y boleto, y observó cómo etiquetaban con cuidado su maleta llena de su champagne personal. Incluso al pasar por seguridad, el corazón de Renata latía con fuerza. Esto era más que un gesto simbólico. Era un acto de desafío y empoderamiento. No tenía intención de esconderse. Si un sobrecargo intentaba negárselo otra vez, ella tenía las pruebas, literales y metafóricas, para respaldarlo. Esta vez, Renata León volaba en sus propios términos. Renata abordó el vuelo de regreso de Estelar en Charles de Gaulle con la cabeza en alto. Había facturado el estuche de champaña hasta su destino final, pero llevaba una botella en su equipaje de mano, un límite permitido en circunstancias especiales según las directrices oficiales de la aerolínea. Toda la situación se sentía surrealista, como una actuación en la que Renata era a la vez la estrella y la directora. La cabina de primera clase tenía un equipo diferente esta vez. Un joven sobrecargo llamado Jonas saludó a Renata con una sonrisa amable, confirmando su número de asiento y ayudándola con su equipaje. Ni rastro de Beatriz. De hecho, Renata tenía la sospecha de que la aerolínea había reorganizado los turnos para evitar más incidentes. Una vez que el avión niveló en el cielo, Renata le pidió a Jonas si podía hablar con él. Le explicó que tenía su propia botella de champagne, cuidadosamente sellada, y que deseaba disfrutar de una copa para celebrar su exitoso viaje. Jonas consultó con su supervisora, una mujer de rostro bondadoso llamada Gabriela,
quien accedió a permitir que Renata abriera su botella siempre que la sirviera a ella misma y cumpliera con las regulaciones de la aerolínea. Renata asintió, agradecida. Sin drama, solo una conversación adulta y respeto mutuo. Mientras Renata vertía el líquido dorado en una copa de flauta, Jonas no pudo evitar notar la etiqueta. Edgar Durán leyó en voz alta. Ese eres tú, ¿verdad? He oído hablar de esta marca. Felicidades. Renata rió suavemente. Culpable como acusada, ¿te gustaría probarlo cuando termines tu turno?, ofreció, medio en broma, pero también curiosa por ver la reacción de la tripulación. Gabriela, que estaba revisando a los pasajeros, intervino. Nos encantaría probarlo, pero las regulaciones dicen que no podemos beber en el trabajo. Sin embargo, podemos hacer un pedido cuando aterricemos. Le guiñó un ojo, con un tono cálido. Este era el tipo de experiencia de vuelo que Renata siempre había esperado, cortés, profesional, sin ninguna sensación de tensión o prejuicio. Mientras saboreaba su champagne, Renata sintió una oleada de alivio. No todos los tripulantes de Estelar eran como Beatriz. Había buena gente aquí, simplemente haciendo su trabajo. A mitad del vuelo a través del Atlántico, Renata decidió arriesgarse. Documentó su experiencia en tiempo real en las redes sociales, publicando breves actualizaciones y fotos. Una foto del asiento de Renata y la botella de Edgar Durán tenía como pie de foto, segunda ronda con Estelar. Esta vez, nadie me niega mi champagne. Edgar Durán en el cielo. Otra selfie mostraba a Jonas sonriendo desde una distancia respetuosa. Pie de foto, gracias a Jonas por hacer de este vuelo un placer. No todo el personal de aerolíneas es igual. Un aplauso para el servicio justo. Las publicaciones obtuvieron miles de me gusta y comentarios de apoyo. Pero Renata también notó un patrón. Algunos trolls la acusaron de hacer espectáculo o de buscar atención. Ella ignoró esos comentarios. Sabía que su objetivo, garantizar la rendición de cuentas, seguía siendo justificado. A medida que el vuelo se acercaba a la costa de Estados Unidos, Renata sintió una extraña mezcla de triunfo y agotamiento. Había demostrado su punto al llevar su propia marca de champán a bordo. Había demostrado que no le negarían el trato que merecía. Sin embargo, la verdadera batalla, asegurar que Estelar abordara problemas sistémicos, estaba lejos de terminar. Aún así, el vuelo aterrizó sin problemas y sin el más mínimo indicio de conflicto. Renata desembarcó sintiendo un renovado sentido de optimismo. Quizá con suficiente exposición y suficiente ruido, el cambio real podría echar raíces. Al entrar en la terminal, Renata sostuvo su botella de Edgar Durán y sonrió para las cámaras que esperaban más allá de la aduana. Estaba en casa, pero su misión apenas comenzaba. Las semanas se convirtieron en un mes de intensos intercambios entre el equipo legal de Renata y Estelar Airlines. La investigación interna de la aerolínea avanzó a un ritmo glaciar, pero las publicaciones de Renata y sus múltiples entrevistas mantuvieron alta la presión pública. Las cadenas de noticias por cable la invitaron a hablar del incidente, enmarcándolo en el contexto más amplio de los prejuicios raciales en la industria de servicios. Ella hablaba con claridad y calma, siempre volviendo a su punto principal: esto nunca fue sobre champán gratis. Se trataba de respeto igualitario. Entonces, llegó una bomba. Un ex empleado de Estelar, alguien de vuelos anteriores con Beatriz, filtró correos internos que indicaban que las quejas de los pasajeros sobre el comportamiento de Beatriz se habían presentado múltiples veces en el pasado. Un correo decía: hemos recibido otra queja sobre FAM. Esta es la cuarta este trimestre que hace referencia a un comportamiento discriminatorio. Necesitamos investigar más antes de tomar medidas. Estaba fechado más de un año antes del incidente de Renata. La prensa hizo un festín con esto. Hashtags como almohadilla Estelar Cover Up y almohadilla Justice 4 Renata se hicieron tendencia en todas las plataformas de redes sociales. Los accionistas empezaron a hacer preguntas durante las llamadas públicas de ganancias.
Las acciones de la compañía bajaron ligeramente mientras el público exigía una explicación. Los ejecutivos de Estelar se apresuraron a hacer control de daños. Finalmente, Estelar emitió un comunicado formal reconociendo las quejas anteriores y admitiendo que no habían resuelto el asunto con la suficiente rapidez. Anunciaron la suspensión inmediata de Beatriz, pendiente de una revisión completa. Además, prometieron implementar capacitación obligatoria en diversidad y antidiscriminación para todo el personal de cabina. Era la primera vez que Renata sintió que la aerolínea realmente estaba asumiendo sus fallos. Pero el verdadero giro llegó cuando Renata recibió una carta personal de disculpas del CEO de la aerolínea. En ella, se dirigía a Renata por su nombre y le agradecía por sacar este asunto a la luz. Reconocemos que nuestros intentos anteriores de rectificar estos problemas fueron insuficientes, escribió. Su valentía al destacar estas deficiencias nos ha obligado a abordarlas más a fondo. De cara al futuro, nuestro objetivo es recuperar la confianza de nuestra diversa base de clientes. A pesar del tono serio, Renata no pudo ignorar el tenue sentido de victoria en su corazón. Había obligado a una corporación multimillonaria a enfrentar sus deficiencias. La verdadera justicia no consistía solo en castigar a una asistente de vuelo. Se trataba de garantizar mejores políticas, mejor capacitación y un respeto fundamental hacia todos los clientes. En un giro aún más irónico del destino, el equipo de marketing de Estelar se puso en contacto con la representante de Relaciones Públicas de Renata. Querían hablar sobre la posibilidad de incluir Edgar Durán en algunas rutas internacionales seleccionadas como parte de un nuevo menú de bebidas más inclusivo. Esto era un giro de 180 grados, una oportunidad para que la marca de champán de Renata surcara los cielos que una vez trataron de negarle una simple copa de burbujas. Su asesor legal aconsejó cautela. Podría tratarse solo de un truco de relaciones públicas. Renata reconoció esa posibilidad, pero también vio una oportunidad. Si lograba negociar un contrato justo, se aseguraría de incluir directrices estrictas sobre la capacitación del personal, la retroalimentación de los pasajeros y la rendición de cuentas corporativa. Podría convertirse en una asociación significativa que simbolizara un cambio real. Cuando Renata se sentó a redactar una respuesta, sintió el peso de su viaje. Desde aquel humillante momento en el vuelo SK-203, donde el prejuicio de una sola asistente de vuelo buscó disminuirla, Renata no solo había emergido reivindicada, sino también más fuerte. Los intentos de la aerolínea de aplacarla o silenciarla habían fracasado. La verdad había prevalecido. Y así, el karma definitivo, los prejuicios de Beatriz llevaron directamente a que la marca de Renata ganara una visibilidad sin precedentes. Estelar enfrentó un escrutinio, pero también ganó la oportunidad de reconfigurar su futuro si adoptaba una reforma genuina. En cuanto a Renata, juró que esta victoria no sería su última batalla. Usaría su plataforma para elevar a quienes no tenían voz, convirtiendo la adversidad en una fuerza imparable para la igualdad, una copa de champán a la vez. Amigos, si han estado conmigo a lo largo de cada giro y vuelta, gracias. Esta historia es más que una simple advertencia sobre un vuelo que salió mal. Es un testimonio de la resiliencia, la unidad y el poder de arrojar luz sobre los rincones oscuros. Al final, la justicia se abrió camino en esos cielos amistosos, y una fuerte empresaria negra llamada Renata León convirtió la adversidad en oportunidad, mostrándonos a todos cómo superar el prejuicio. Pero este viaje no termina aquí. Continúa en cada elección que hacemos para alzarnos, hablar y exigir responsabilidad a los demás. Si creen que historias como estas merecen ser contadas y escuchadas, tómense un momento para dar me gusta a este video. Compartirlo con alguien que necesite una dosis de esperanza y suscribirse para más contenido que empuje los límites y abra los ojos. Gracias. Y recuerden, mantengan la cabeza en alto, el corazón abierto y nunca tengan miedo de llevar su propio champán.